En el mundo hay muchas franquicias fuera de Marvel y DC que nos han dado contenido de alguna u otra forma. En el pasado hablamos de Spawn, un personaje que a pesar de tener sus adaptaciones y apariciones en algunos medios, ha quedado algo de lado con el tiempo. Sin embargo, hay otros personajes que también tuvieron su momento de atención y uno de ellos fue Hellboy. Muchos conocieron a este personaje por las películas dirigidas por Guillermo del Toro, otros por alguna de sus apariciones en el mundo de los videojuegos, o incluso desde su misma base, los cómics. Fue creado por Mike Mignola para la editorial Dark Horse Comics en 1993, y así como con el tiempo se fue metiendo en la cultura popular, también tuvo varios productos que terminaron algo olvidados. En el 2006, Hellboy tendría su propia película animada para DVD, la cual trataría de llevar la esencia del personaje a nuevos públicos. Hoy veremos qué tal estuvo esto, así que prepárense porque esto era Hellboy, la espada de las tormentas. Según nos cuenta la historia, en la década de los 40 un pequeño niño demonio fue hallado, y a pesar de todo el mal que estaba destinado a causar en la tierra, el grupo de personas que le encontró le enseñó el valor del bien, por lo que su camino sería cambiado por uno diferente. Este sería Hellboy. Los años pasarían y actualmente Hellboy trabajaría de forma tranquila. Bueno, eso último no tanto. Estaría en una organización de investigación y defensa paranormal, combatiendo monstruos y muertos vivientes de vez en cuando, junto a dos compañeros en esta ocasión, Liz y Sapien, quienes también tenían sus propias habilidades, aunque en casos eran peligrosas. Aún con las inseguridades que pudieran tener cada uno, eran un equipo que se llevaba bien los unos con los otros, a pesar de sus diferentes aspectos. En la agencia donde trabajaba Hellboy habían pasado por muchas aventuras e historias para este punto, pero la que contaremos esta vez nos lleva a Japón. Resulta que en aquel país había una leyenda. Hacia cientos de años hubo una vez dos demonios que con sus temibles poderes atormentaron las tierras orientales. El shogun de aquel país tuvo que hacer un trato con los demonios para obtener la paz, pues les ofreció a su hija a cambio de eso. Sin embargo, había un samurái el cual amaba a la mujer, por lo que iría a pelear con los demonios. Estos parecían más fuertes, pero no esperaban que el samurái tuviera una espada encantada que podía hacerles daño, haciendo que estos terminaran encerrados en la misma. Aunque el samurái había salvado las tierras, el padre de la mujer vio el acto como una deshonra que traicionaba su promesa a los demonios, por lo que le pediría a los dioses un castigo para el samurái y luego mataría a su hija. Esa espada hoy en día estaría siendo guardada por gente rica que no esperaba que un profesor se acercara poseído por los demonios para intentar destruirla, cosa que no lograría. Una vez Hellboy llegó para revisar el lugar, encontraría dicha espada, siendo atrapado por este en una dimensión diferente. Había sido enviado a una versión antigua de Japón, la cual estaría llena de amenazas. Y créanme cuando les digo llena, de verdad llena de amenazas. Al parecer sus amigos irían a Japón para rescatarlo, sin embargo, la verdad es que nunca llegarán a eso. Tendrán su propio camino. Y no sé si lo hayan notado para este punto, pero mientras veía la película noté cierto parentesco en el diseño de los personajes con Spectacular Spider-Man. La forma de los brazos, las caras, los ojos, todo se me hacía muy similar a lo visto en aquella serie. Digo, incluso había momentos que aparecían en un episodio de Spider-Man. Por eso investigué y parece que ambas producciones tuvieron como diseñador de personajes a Sim Galloway, quien trabajó principalmente en Hellboy Animated y Spectacular Spider-Man como diseñador líder. También estuvo como artista de storyboard en algunos episodios de Scooby-Doo Misterios S.A., Ultimate Spider-Man o Los Vengadores del 2010. Y sí, la verdad es que se nota muchísimo su estilo. Como dije, bien podrían ser del mismo universo y te lo crees. Esto tuvo su producción, pues en inglés tuvo aparte del cast de las películas de Guillermo del Toro, por lo que sí, esto venía con calidad. Volviendo a la historia, el Hombre Rojo seguiría explorando aquel mundo, pasando por muchas aventuras, desde cabezas asesinas, mujeres arañas, monstruos del río, zorros, parlantes y fantasmas, todo bastante bizarro. Sin embargo, ninguna de estas cosas pudo detener al demonio, quien se abrió paso pese a todo. Igual la zorra parlante era buena, esa sí le ayudaba. Parecía ser que Hellboy estaría atrapado en ese mundo para siempre, a menos de que destruyera la espada que poseía, pero si lo hacía también liberaría a los otros demonios que atrapó en ella. Igual no le dejaron mucha opción, pues Hellboy fue atacado por un gigante el cual era muy fuerte, así que el rojo fue obligado a usar la espada, y aunque parecía que podía vencer
vencer al gigante, fue engañado para sin querer romperla, lo que hizo que volviera al mundo humano, y que por otro lado, los demonios que habían poseído a aquel profesor de hace rato fueran liberados. Y bien que el mundo andaba en peligro, tanto así que, aunque Hellboy no lo sabía, sus amigos ya se estaban enfrentando a un dragón marino que era una de las bestias que vendrían a causar el apocalipsis, por lo que el rojo debía vencer rápido a los espíritus. Sin embargo, no era sencillo, esos tipos le llevaban ventaja. Pero a los demonios como que se les olvidó que la espada seguía existiendo, partida en dos, pero ahí estaba, por lo que Hellboy se las clavó y estos murieron, acabando así con el problema. Vaya, eso fue rápido. Y bien que Liz y Sapien andaban de panas en una isla venciendo a su dragón, el fantasma del samurái se reencuentra con su amada, la zorra se va al infinito y Hellboy se va a desayunar. El fin. Sin embargo, este no era el final realmente, pues el proyecto de Hellboy animado contaría con 2 películas, la segunda siendo lanzada en el 2007, Hellboy Sangre y Hierro, que nos mostraría al rojo en otros entornos. ¿Y qué tal? ¿Estuvo mejor? Veamos. La historia nos llevaba a las alcantarillas, porque parece que el pobre rojo no podía estar limpio un rato, pero tampoco estaba ahí por nada, pues junto a Sapien seguía sus aventuras cazando todo tipo de monstruos y alimañas. Parecía que todo había estado normal en las últimas semanas. Sin embargo, la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal recibiría una petición de ayuda, y debido a recientes pesadillas, el profesor Broom le pediría a los más fuertes ir con él a investigar. El profesor Broom era el fundador de aquella organización, así como la figura paterna de Hellboy. La misión era simple, investigar una mansión en la que estaban sucediendo situaciones extrañas. Y vaya que sí era extraño porque estaba llena de fantasmas, por lo que el grupo tendría que irse preparando, llenando todo de cámaras y máquinas que les ayudarían a detectar contra qué se enfrentaban. Básicamente se pusieron a jugar Phasmophobia IRL. Aquí habían fantasmas molestos y debían saber por qué, porque creo que a nadie le hace gracia que le bajen la temperatura o comiencen a mover cosas. Resulta que todo lo había ocasionado una antigua bruja, la cual secuestraba mujeres jóvenes para robarles su belleza. Lo peor llegó al morir, pues al hacer un pacto con una diosa obtuvo poderes, convirtiéndose en un vampiro para seguir con sus actividades. De esto sabía bien el profesor, pues en el pasado se enfrentó a dicha vampira después de haber secuestrado a una mujer para robarle su juventud, todo con ayuda de otras brujas que le servían todo en bandeja de plata. Sin embargo, el profesor juntaría un grupo para cazar a la vampira, muriendo casi todos en el proceso a excepción de un padre el cual escaparía y del profesor quien logró acabar con la vida del demonio. Ahora las almas en pena se habían juntado en esa mansión debido a que ahí estaban todos los instrumentos de tortura de la vampira. Ese lugar escondía algo, y es que las brujas planeaban revivir a su ama utilizando a uno de los acompañantes del profesor de aquel momento, el padre de la iglesia. Pero las cosas se pondrían bien locas, y es que nadie estaba seguro en esa mansión. El padre se convertiría en un hombre lobo por el control de las brujas y atacaría a Hellboy y compañía, haciendo que estos se terminen separando. Además, durante la pelea, Sapien sería secuestrado por las brujas, pues querían experimentar con él. Por otro lado, Liz y el profesor Broom seguían su avance en la búsqueda de la vampira para detener su resurrección. Asimismo, el demonio sin camisa detendría al hombre lobo, acabando con su sufrimiento. Lo malo es que ahora estaba muy lejos del profesor, quien junto a Liz enfrentaría a la vampira, la cual aún en su estado era muy fuerte, secuestrando al anciano y dejando a todos en una mala situación. El lugar estaba lleno de monstruos. Hellboy había caído en lo más profundo del lugar, encontrándose con la diosa que le había dado poderes a la vampira, la cual exigía a Hellboy volver al inframundo y traicionar a los mortales. Eso obviamente no iba a pasar. Mientras tanto, Sapien lograría librarse de las brujas, pero no evitaría que éstas escapen. El profesor estaba de vuelta en la mansión con la vampira, la cual planeaba recuperar su juventud a base de la sangre de otros. Sin embargo, no contaba con que el profesor había vaciado agua bendita en la sangre, por lo que la vampira comenzó a quemarse. Era el final de la anciana. Mientras tanto, Hellboy tendría su enfrentamiento con la diosa, la cual de paso mató a una de las brujas, nomás porque sí. Y por más daño que todos intentaban hacerle, parecía que la diosa era invencible. Sin embargo, la luz del sol era su aparente debilidad, por lo que el plan era abrir una ventana. Bueno, no siempre las cortinas escondían ventanas, parecía ser, pero Hellboy es fuerte, así que tocaba salir junto a la diosa, obligándole a esconderse para así finalmente dejarlos en paz. Se había acabado. Todo estaba volviendo a la normalidad, las almas en pena podían descansar ahora con la muerte de la vampira, y Hellboy, a pesar de su origen, seguía teniendo quien cuidara de él. El fin.
Luego de estas películas animadas sacaron un corto en 3D unos años después. No hay mucho que contar ahí, solo es Hellboy teniendo una aventura contra un monstruo y escapando en el proceso. Estas películas con su estilo de dibujo, su ambientación y lo que nos ofrecían estaban bastante bien, aunque honestamente prefiero por mucho la segunda película, ya que se toma más en serio, tiene mejor acción e incluso se da su momento para hablar del día de cuando encontraron a Hellboy. Es una película bastante completa, y aunque la primera es entretenida, tampoco creo que sea la gran cosa, y la segunda sí, esa sí me gustó mucho más. Luego estaría la historia de las películas live action, pero eso lo veremos otro día. Si quieres que hable de esas películas, deja tu like, así sabré que quieren ver más Hellboy, porque al final hay más que Marvel y DC, y el buen rojo sí que nos dará un poco de acción, excepto por las últimas películas, esas sí son malas.